Vamos entonces a nuestra texto de predicación del día de hoy. Juan capítulo 2, versículo 10 al 12. Entonces nos vamos a poner en pie. Vamos a leer este precioso texto para este día. Bien, vamos entonces a leer el texto. Dice así, vamos a leer antifonalmente ya que es un texto pues un poquito larguito. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta hora se tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cambiaron 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se dio mucho, entonces el vino, mas tú has preservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Todo el audio. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, una vez más. Estamos aquí reunidos, Señor, en tu día, para recibir de ti, Señor, fortaleza, instrucción, corrección, Señor. Ánimo, Señor, en nuestra vida cristiana. Y qué mejor es que tu palabra, Señor, tu voz, sea escuchada con este propósito. Aquella voz que hizo el mundo puede hacer de nosotros hoy nuevas criaturas y también creyentes fieles a ti. Así como decía el profeta Jeremías: conviérteme, Señor, y seré convertido. Que tu palabra sea expresada en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermanos. En el Evangelio de Juan, cierto, hemos hablado al respecto del Señor Jesús, el Verbo hecho hombre, y cómo Jesús, en esa persona de Jesús, con sus dos naturalezas, tanto humana y divina, es para los hombres un hombre, por decirlo de alguna manera, extraordinario. Hasta donde hemos visto del Evangelio de Juan, el Señor lo que ha hecho es llamar a algunos de sus discípulos. Recordemos que después de ser bautizado comenzó a llamar a sus discípulos. Y aquí pues está con algunos de sus discípulos. El Evangelio no ha narrado más y es donde comienza a hacer su primer milagro. Es el primer milagro del Señor. Entonces, dice Juan que todas las cosas que él escribe, incluyendo esta porción, es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces,
Este principio de señales, dice el versículo 11, hizo Jesús en Caná de Galilea, dice el versículo 11, donde está el propósito de esta narración. Dice, y manifestó su gloria a sus discípulos. Y noten muy bien, dice, y sus discípulos creyeron en él. Si se dan cuenta, el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese es el propósito de este pasaje. Creyeron en el que empieza a haber un creer en él, no como aquel que llama únicamente para ser sus discípulos, sino algo que tiene que ver con un crecimiento en la fe en él. Tenemos entonces dos cosas. La primera es el primer milagro del Señor. La segunda, tenemos el propósito, que este primer milagro fue solo para los discípulos. Este milagro fue solamente para los discípulos. El primero y fue para ellos. Para que ellos creyeran en él al manifestar su gloria. Por eso, especial, y creo yo, que toda la historia debe tener siempre presente este aspecto. He oído muchas predicaciones sobre este texto, ¿sí? En mi vida cristiana he escuchado mucho. No solo de puntos de vista cristianas protestantes, sino también de puntos de vista católicos. Los puntos de vista católicos dicen que muchas cosas, tanto el uno como el otro, muchas de ellas muy figuradas, o cosas que representan el agua, los cántaros, el número de los cántaros o tinajas, el material de ella. Otras han hecho del relato una parábola de la vida cristiana. Y los católicos, lo mismo que los protestantes, han hecho eso. Pero adicional a ella, los católicos han hecho de este texto la explicación del rol de la Virgen María, su influencia sobre el Señor Jesús y por lo tanto su calidad de ser mediadora. Todo texto o exégesis católica habla al respecto cuando mira este texto, este pasaje. De todo se ha dicho sobre este texto excepto el propósito por el cual fue narrado. ¿Cuál fue el propósito? Del que Cristo manifestara su gloria a sus discípulos para que creyeran en él. Este es el centro del texto y lo demás, todo lo que pueda sugerir esta narración, es dependiente de esta gran verdad, que Jesús se hace esta señal a sus discípulos para manifestar su gloria y que ellos crean en él. Por lo que he titulado esta predicación, la manifestación de la gloria de Cristo y la fe. Cristo manifiesta su gloria, manifiesta su poder, manifiesta su bondad. ¿Y con qué propósito manifiesta esas gracias? Su gloria, su poder, su enseñanza, su deidad, para que todos sus discípulos creamos en él. Discípulos, pongan mucha atención, discípulos, no tanto el mundo, los suyos. Hay una señal para los incrédulos y es la señal del profeta Jonás, que viene a ser su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Eso lo dicen unos señores. Hemos dicho sobre todo cuando se hizo la prédica introductoria, yo no sé, hicimos una prédica introductoria, yo sé que algunos no estuvieron, que a este evangelio, que uno de los temas recurrentes que trata Juan es sobre creer. Es sobre creer, esa es la frase favorita y muy repetitiva del evangelio de Juan, creer. Entonces, hay muchas formas de creer o fe en la persona de Cristo, pero que esas formas no hacen verdaderamente discípulos del Señor Jesús. Uno puede creer del Señor Jesús muchas cosas, pero si no lo que cree de Él no es conforme al Evangelio, entonces no es discípulo.
Por eso es que dice, para que sus discípulos creyeran. ¿Quiénes? Suyos, los de él, ¿cierto? Porque había mucha gente que creía en el Señor Jesús como un profeta, como un sanador, como alguien enviado de Dios para hacer milagros, pero ese creer no les hacía salvos. Así hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en Cristo, pero cuando uno les explica qué clase de fe es, no es la evangélica, aunque sea en la persona de Cristo. Y mucho ojo, porque ese es ahí el punto de Juan. Creer de alguna manera en la persona de Cristo, pero la que no sea el Evangelio, como les decía, no es ser creyente en el sentido bíblico de la palabra, por lo que hace de nuestra narración el inicio de este asunto para ser tratado por Juan, por todo su Evangelio. Hay cosas interesantes, ¿cierto? En el versículo 11, si ustedes ahí lo tienen, versículo 11, como por ejemplo, ¿qué podemos entender de la frase y sus discípulos creyeron en él? Nosotros podemos concluir que si son discípulos era porque creían en él. Ahora bien, ¿por qué lo dice? ¿Por qué se entiende que los discípulos deben creer con cada señal, con cada enseñanza, con cada intervención de Cristo? ¿Por qué deben creer en él? Y la pregunta es, ¿por qué así es? Porque es una realidad en el Evangelio. Juan enseña que la fe en Cristo o el creer en la persona de Cristo es una carrera, es como un camino, es una acción, es algo dinámico. Creer, creciendo en el creer, cada día, cada año, ¿cierto? Con cada enseñanza, con cada obra. Tenemos que aumentar nuestra fe en el Señor Jesús. O sea que las personas que llevan 40 años se supone que deben tener una fe avanzada. Pero el autor de Hebreos dice que muchas veces dice que debían ser doctores, ahora los trata como niños con los rudimentos. ¿Por qué? Porque no aguantan el alimento solo. Siempre hay, no crecen, no crecen. Cuando un niño no crece hay problemas, ¿cierto? Y uno puede tener 40 años y si no crece, hay un problema. Entonces, es una carrera, es algo dinámico. Se inicia con una fe, pero esta lleva a más fe. En la epístola de los Romanos, Pablo lo enseña precisamente en el versículo central de la epístola de los Romanos. El versículo central de la epístola de los Romanos es el versículo 1 del 16 al 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. De una fe a otra fe. O sea que es una carrera. ¿Sí notan? Nuestra fe debe ir creciendo. Uno dice, añoro mi fe de días pasados. Qué pena. Disculpen. Eso no es así. Es como si dijera, o contradecir todo el Evangelio de Juan, de que debe ir una fe a más fe. Pero si usted añora su fe o su conducta o cómo se entregaba al Señor en años pasados, que la que tiene ahora, está diciendo que hay un retroceso. Usted no está creciendo, usted está decreciendo. Eso es lo que está enseñando. Usted no debería añorar los días pasados. Usted debería dar gracias por lo que la fe en Cristo ha consolidado hasta el día de hoy y lo hará al día de mañana. Pongan mucha atención porque muchas personas sí miran hacia los primeros años de su vida cristiana. Si el centro del Evangelio es la persona de Cristo, entonces la carrera inicial es la fe en Cristo. Pero es una fe creciente en él. La fe en Cristo para salvación es una fe dada por gracia, pero esa fe aumenta en el discípulo, es dinámica, no se queda quieta, es salvífica, pero también santificadora. Pero no solo eso, prepara para la glorificación con Cristo. En resumen, el discípulo es un creyente que continuamente aumenta su creer en la persona de Cristo. Entonces,
Estamos en una carrera en la fe. Todos los que son discípulos corren esa carrera. Todos, sin excepción. Eso dice Pablo. Todos a la verdad corren. ¿Cierto? Cristo es glorioso porque es Dios, el Verbo eterno, por lo que sus discípulos deben crecer en la fe de la persona de Cristo y en la persona de Cristo. Pues nuestro creer presente en Cristo, ponga mucha atención, lo que usted cree en Cristo ahora es insuficiente para la persona de Cristo. Su amor por Cristo es insuficiente, su amor para la persona de Cristo. Su interés por Cristo ahora es insuficiente para la gloria y el poder del Hijo de Dios, porque Él es Dios. Por eso debe ir creciente y uno debe saber que uno es insuficiente hoy, pero va avanzando y a pesar de que avance, siempre será insuficiente porque es una carrera. Es un creer. Asimismo, la fe y el amor van de la mano en ese aspecto en la persona de Cristo. Hoy no amamos suficientemente a Cristo, pero queremos hacerlo más y mañana más y crecer. Es cierto que la fe inicial en la persona de Cristo es suficiente para la salvación o la justificación, pero el Señor Jesús es más que eso, da más que eso. Y estamos muy agradecidos, ¿cierto? Por ello, alabamos a Dios por ello. Predicamos esa obra de la cruz. Es necesaria, pero Cristo es más que la cruz. Es la cruz que toma su importancia por Jesucristo. Es por eso que los discípulos no deben ver la fe en Cristo para salvación como el propósito final o de dicha fe. La salvación es el propósito final, no, sino como algo inicial para crecer y profundizar en la persona de Cristo. Algunos dicen, ya soy salvo, ya bien. No, ese es el inicio de la carrera. Por la obra de Cristo en la cruz es dotado para seguir un camino que humanamente hablando es imposible a menos que el Espíritu Santo esté en la persona, es decir, en un regenerado. Pero es un inicio, no es el final. El propósito de la muerte de Cristo no solamente es para salvar, porque entonces sería su obra y no Él, el fin último. Es Él, es Jesús, es el Señor, nuestro fin último. Amarle con todo nuestro corazón, entregarnos a Él con toda nuestra vida y más. Bien. Cristo en el creyente debe eclipsarlo todo. Su fe en Él debe abarcarlo todo. Toda existencia en Él que corre a la fe es afectada por Cristo. Como discípulos, es nuestra carrera y batalla de la fe. Bien, hemos dicho que nuestro tema, ¿cierto? De la gloria y la manifestación de Cristo y la fe. Solamente hay dos puntos aquí. El primero es el texto que es bastante largo, que es la historia como tal. Es el inicio de la manifestación de la gloria de Cristo, que va en los versículos del 1 al 10. Y el segundo va a ser la fe en la gloria de Cristo de los discípulos, los versículos 11 y 12. Entonces, el inicio de la manifestación de la gloria de Cristo empieza diciendo que al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ese es el inicio de la manifestación de la gloria de Cristo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús va, pero no va con el propósito tan solo de, voy a ir a la fiesta, no. Voy a manifestar mi gloria a los discípulos por medio de esta celebración de bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Y a Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
Aún no ha venido mi hora. ¿Su hora de qué? ¿La hora de qué? Pues de manifestar su gloria a sus discípulos. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeron. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y es importante esta narración de los cántaros y estas cosas, porque a algunos les da mucha centralidad a esto, pero la centralidad no es esto. La centralidad es que Jesús va a manifestar su gloria a los discípulos, tal como lo dice Juan. Es importante esto, pero sin lo otro no tiene razón de esto. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevan. Y sabemos que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, porque el Señor Jesús no le importaba hacer el milagro para el maestresala, sino ¿para quién? Para sus discípulos, ni para los invitados a la boda, sino para los discípulos, para que creyeran en él. ¿Cierto? Manifestó su gloria para que creyeran en él. Pero todos estos argumentos los dice para hacer notar que no es muy glorioso el milagro, pero aún así las personas circundantes fuera de sus discípulos no lo son tanto. Esto no es una lección para el maestresala. Prueba un vino, quién sabe cuál de los que prueba en su vida va a ser hecho por el Hijo de Dios. No, él no sabía nada, miren. ¿Sí? Entonces, él llamó al esposo, ¿cierto? Los sirvientes sí sabían, eso es algo importante, los sirvientes sí sabían. Le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces el esposo dirá: no sabía que había buen vino. ¿Sí? Ah, bueno, sí, chévere. Jesús me hizo un favor. Punto. Y ya, esto fue todo. Entonces, 3 días después del bautizo del Señor Jesús, y 2, porque aquí se trata de los discípulos, porque está seguida de los discípulos, porque Juan no quiere sacar la mente del lector de los discípulos. Llamado 2 discípulos, uno de ellos, Andrés, hermano de Simón. Luego también de haber llamado a Felipe y a Natanael, capítulo anterior, últimos versículos, el 1 finales, nos dice Juan que hubo unas bodas en Caná de Galilea, la ciudad de Natanael y Bartolomé de Natanael. En esa ciudad estaba María, la madre del Señor, junto con sus hermanos. Y parecería ser que María era conocida por las personas que se iban a casar. Claro, porque si no, no le hubieran invitado. Sino también toda la familia del Señor Jesús, porque en el versículo dice que María, el Señor Jesús, los hermanos del Señor Jesús y sus discípulos. Los católicos dicen que cuando el Señor, como creen en la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua de María, ellas niegan que Jesús tenía hermanos, hijos de María. Entonces dice, pero aquí el texto dice, Jesús, sus hermanos, es decir, hermanos de quién? De él, por parte de María, la unión de María con José y sus discípulos. Que cuando dice hermanos, son discípulos. No, aquí hace referencia a 2 categorías. Hermanos y discípulos. Entonces no es cierto eso. Este mismo texto lo contradice. Aunque alegan que esos hijos eran de José antes de otro matrimonio. Bueno, es por eso que fueron invitados. Lo que noto y resalto es que los acompañantes del Señor Jesús eran todos discípulos muy recientes. ¿Sí notan? Muy recientes. ¿Hace cuánto los llamó? Apenas 3 días. 3 días los llamó. Sigue contando Juan que estando en las bodas faltó el vino. Y es ahí que María interviene y le dice al Señor Jesús que no tiene vino. Ahora bien, he dicho que los católicos tienen su propia enseñanza sobre este pasaje.
es donde quieren hacer de María la intercesora o mediadora, ¿cierto? Y y usan este pasaje para el sostenimiento del dogma romano sobre la adoración a María. A veces, por estar tan opuestos al catolicismo, somos radicales negando algunas verdades, pues inventando, ¿cierto? Eh, un dogma inventado como tal y luchar contra ese dogma, nosotros podemos ser muy contradictorios a lo que la palabra de Dios dice al respecto de María, ¿cierto? María, entonces empezamos a hablar mal de María. No, María tiene cosas en la Biblia que toca decirlas porque así lo dice, ¿cierto? No debemos hablar mal de María. Ella fue escogida por Dios, a ella se le presentó el ángel y le habló del santo ser que nacería de ella. Dice el Evangelio de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que las generaciones debían llamarla como bienaventurada. Y eso es una verdad evangélica. Fue el instrumento en el que por el Espíritu Santo el Verbo se hizo carne. Y en nuestro tema es María que le informa al Señor Jesús. Bueno, ¿y por qué lo hace? Porque sabe que el Señor Jesús es más que un hombre. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Él puede hacer algo. Y eso es cierto hasta aquí. María tenía un conocimiento de la persona del Señor Jesús, hasta ese momento mayor que sus recientes discípulos. No fueron los discípulos que dice, Señor, haz algo, no. ¿Fue quién? María. Y en este caso, en la carrera de creer en Él, María era más avanzada que ellos. Concluimos entonces que María le habla al Señor Jesús porque sabe más de la gloria de Cristo. Le lleva ventaja a los demás. Y la idea en esta carrera de la fe que hemos hablado, en este ir creciendo, tendrán el mismo creer que María de la gloria del Señor Jesús. ¿Quiénes? Sus discípulos recientes llegarán un día a tenerla. En el versículo 4, el Señor le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, como si yo no sé, Miguelito le dijera a doña Marcela, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué me dices eso? Porque Cristo se lo dijo a su mamá. ¿Cierto? Entonces, aún no me ha llegado mi hora, dice el Señor. Algunos protestantes interpretan que el Señor regañó a María. Y lo dicen por rechazar el dogma inventado del catolicismo romano. Pero lo que el Señor le dice a María es en relación a un tiempo de manifestación de su gloria a sus discípulos. Eso es todo lo que le dice. Tranquila, mamá. Vendrá la hora en que yo me manifieste a los discípulos. No la está regañando. En un tiempo determinado, un tiempo establecido, no un tiempo a voluntad de ella o de un discípulo. Aunque ella sabía que Cristo era glorioso y los discípulos sabemos que Él es glorioso. ¿Sí? Cristo no hace algo porque nosotros lo presionemos. Él lo hace porque quiere mostrar su gloria a nosotros en el tiempo de Él, no nuestro. Seguramente en nuestros problemas y aflicciones creemos que manifiesta su gloria ya. Pero no. Él nos puede decir, aún no me ha llegado mi hora para manifestar mi gloria en tu dificultad, pero vendrá. Bástate mi gracia. Entonces, nosotros podemos hacer un recorrido por el Evangelio de Juan por esta idea sobre la hora del Señor Jesús, es decir, la hora que Él sabía, un tiempo específico donde Él se manifiesta, donde Él hace, donde Él obra, donde Él se presenta. El Evangelio de Juan presenta que aún no había llegado su hora, sabía que no había llegado su hora. Entonces muestra que el Señor sabía identificar muy bien en Él los tiempos, no de nosotros, en Él. Y para nuestras vidas es exactamente igual. Si Él tiene una relación con nosotros, igual Él tiene para nuestro creer y nuestro avance en nuestra fe unos tiempos por el cual manifiesta su gloria, para que nosotros crezcamos en Él. Nosotros no podemos crecer en el Señor
sin el Señor. Pero es en el tiempo del Señor. Señor, yo ya quiero estar en el 10º piso de la fe. No, es cuando Él nos lleve. Pero lo hará. Nosotros no podemos subir al 10º piso porque nosotros queramos. No, es por intervención de Él. Y eso debe ser claro en nuestras vidas. Usted no puede ser un cristiano maduro por sí mismo. Usted es cristiano maduro porque Cristo quiere y se manifiesta. Punto. Yo por más libros que lea, por más congresos que vaya, por más universidades teológicas que vaya, yo nunca podré ser maduro a menos que el mismo Señor me lleve. Puede decirnos, aún no ha llegado mi hora, para que me manifieste a ellos y ustedes crezcan en fe. Y eso es algo importante del Evangelio. Nosotros no podemos crecer con nosotros mismos. No podemos crecer humanamente hablando por nosotros mismos. Es por el Señor. ¿Queremos ser maduros? ¿Queremos ser avanzados en la fe? Crezcamos y sigamos al Señor. Entonces, sigamos. Pensemos en esto. Nosotros queremos que el Señor venga ya, venga por su iglesia, que manifieste su gloria en poder, pues consideramos que estamos cansados. La iglesia dice desde que se fue el Señor Jesús, según Apocalipsis, ven Señor Jesús, pero vendrá en la hora determinada por Él. Y lo cierto es que lo hará en el momento indicado, en el momento propicio, así como actuó en el momento en que se acabó el vino, no durante o cuando las tinajas están a medio llenar, no, es cuando Él considere que sea necesario. Cuando las copas de los invitados ya no tengan, cuando debían ser llenadas, fue el momento en que las copas se llenaron. Esa era la hora y ese conocimiento de la gloria de su manifestación es propia de Él. Con respecto al dogma de María, de la Iglesia Católica, de ser mediadora de la Iglesia y por ello ser adorada junto con la Trinidad, es algo que en verdad, si María pudiera hablar desde los cielos, diría que le pesa tanto, que no desearía semejante posición, pues nunca la deseó. Sobre todo, dice que teniendo este texto como referencia, pues es quitarle el propósito del pasaje, es decir, no darle la gloria a Cristo, sino darle la gloria a María. No tener presente el versículo 11, que es el propósito del Espíritu Santo. Si algo los romanistas deben oír de María y todos aquellos que dicen venerarla, es decir, atender su ejemplo con respeto, es lo siguiente de lo que dice el versículo 5. Si María hablase, diría lo siguiente, versículo 5, haced todo lo que Él os diga. ¿Quién? Hagan ustedes todo lo que Cristo les dice. Eso diría. Vemos entonces cómo María le da gloria al Señor Jesús, en que pide a todos que hagan todo lo que Él les diga, que crean a todo lo que Él enseña, que atiendan a todas las obras que Él haga, que toda su atención sea puesta en Cristo, toda adoración, toda gloria, toda práctica, todo sentimiento, todo pensamiento sea Jesucristo. Todo eso es creer en la fe. Hacer esto es avanzar en el conocimiento de Cristo. Somos llamados como discípulos a hacer esto, es decir, crecer en la fe, correr la carrera de la fe, batallar la buena batalla, y no hacerlo es naufragar en la fe. Es estancamiento, es religiosidad, es dogma de hombres que dicen tener fe en Cristo, si no crecemos en fe en la persona de Cristo. Volviendo a nuestro relato, ¿habían cuántas tinajas de agua? 6. Esas tinajas no eran para vino, sino que eran para contener agua. Dice claramente, se nos dice que eran para el rito de la purificación de los judíos. Es decir, lavarse los pies y las manos, y por si tenían que lavar su cuerpo por tocar algo inmundo según la ley.
Esas eran usadas para eso. Debían hacerlo antes de entrar en alguna casa. Y mucho más, pues, donde celebraban las bodas. Se nos dice que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. Algunos dicen que en cada tinaja cabían de 70 a 110 litros de agua en cada una. Multiplique esa cantidad por 6 y tenemos una gran cantidad de vino, mucho. Lo que nos indica una fiesta local de bodas, una fiesta comunal, porque las bodas en Canaán no era aparte de la comunidad o de todo el lugar, sino que todos asistían. Una boda en Caná de Galilea. Ahora bien, debemos aclarar algo debido a la conciencia de algunos sobre el vino, porque dirán, uy, ¿sí ve cómo el Señor le gusta el vino? ¿Sí ve cómo lo multiplicó? Si él estuviera en contra del vino o del trago, pues no lo hubiera multiplicado, ¿sí o no? Y siempre hay que aclarar al respecto frente a algunos sobre ese tipo de pensamiento. A los borrachos les gusta oír este pasaje. A los de débil conciencia les gusta pasarlo por alto muchas veces. A los borrachos les gusta, a los de débil conciencia, uy, no, ni lo nombremos. No pensemos en que Cristo multiplicó el vino, no pensemos en eso. ¿Cómo pudo el Señor hacer vino para que se emborracharan? Eso no es cierto. Eso es jugar sin tener presente la cultura y los tiempos. Ahora bien, el nivel de fermentación del vino antiguo no es del 25%, no es del 50%, ni del 70%. De alcohol, de las medidas que hoy se tienen en las botellas que se compran. Era más bien muy bajo. Obvio, sí, ya causaban malestar, pero después de haber tomado grandísimas cantidades. Pero aquí no, ¿cierto? Segundo, eso es lo primero que toca aclararle a los borrachos. Eso no era tomar una botella de whisky con 100% de alcohol. No, el vino antiguo era muy bajo en alcohol, muy bajo de fermentación. Segundo, entre la cultura judía, ellos tomaban vino, pero la ley prohibía emborracharse, ¿cierto? ¿Ustedes creen que si había 6 tinajas para el rito de la purificación en la casa, era porque los que estaban en la casa estaban preocupados por qué? Por estar purificados. O sea que eran judíos israelitas que querían guardar la ley, ¿cierto? Entonces, y no era porque querían estar borrachos, no. A veces juzgamos las cosas conforme a nuestra cultura y nuestro contexto a las mismas escrituras, y eso no es así. Habiendo dicho esto y continuando con nuestro relato sobre el inicio de la manifestación de la gloria de Cristo, el Señor en su pura voluntad, y conocimiento determinó que había llegado su hora. Aquí ya es mi hora. Estando con sus discípulos, por lo menos con 5 de ellos, se acerca a los sirvientes. Entonces pongan atención acá porque aquí es la clave del pasaje. 5 de sus discípulos junto con Jesús se acercan a los sirvientes, ¿sí? Personas que solo trabajan en los servicios de la celebración de bodas, ¿cierto? Se acercan a estas personas que sirven en esa boda y les piden que llenen las tinajas de agua y ellos lo hacen. María le dice, hagan todo lo que él dice. Entonces ellos dicen, lo hacemos, llenaron las tinajas de agua. Ellos pensaban que tal vez, como se acabó el vino, pues él necesitaba agua pues para los ritos de purificación, ¿cierto? Ahí están. Entonces los llenan de agua. Podemos pensar que estos sirvientes están a nivel de los recién llamados, porque los unos están hace 3 días y estos están con Jesús a esa misma hora, ¿cierto? Unos son discípulos, otros son sirvientes. Solo hacen lo que el Señor les dice. Me imagino el cuadro de los sirvientes yendo y viniendo con cántaros para llenar 6 tinajas. Si cada una cabía 4 y son 6, ¿cuántos viajes tenían que hacer?
24 viajes. O sea, imagine yendo y viniendo, yendo, y los sirvientes pensando, ¿y aquí qué? ¿Cierto? O sea, hubo un lapso de tiempo en que solamente era ir y venir, ir y venir, ir y venir, llenando, llenando, agua, agua, no, solo agua, ¿sí? Y me imagino a los discípulos, síganme, hermano, expectantes, mirando cómo llenan las tinajas. Y los discípulos mirando, 24 veces, ¿cuánto tienen que esperar? Hasta que se llene, ¿sí? Entonces, un pensamiento comparten los discípulos y los sirvientes, ¿cierto? Discípulos, sirvientes, al ver eso, comparten ellos un mismo pensamiento. Y el mismo pensamiento es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dirán ¿qué estamos viendo? Se miraban, yo creo que se miraban los discípulos y los sirvientes y así. ¿Sí? ¿Qué? Y otro, ¿quién sabe? Cuando estaban llenas, le dijo a un sirviente, saquen de allí y llévenlo para que el organizador de las bodas lo pruebe y para que lo sirva. Entonces me imagino la cara del sirviente que le tocó hacer ese ejercicio. Ustedes pueden pensar el suspenso en los corazones de los sirvientes y de los discípulos. El suspenso. Coge el agua y se ve que escurre agua, lo pone en una y el otro llevándola, ¿cierto? Para que lo prueben. Y yo creo que los sirvientes podrían tener una respuesta ante el inquirir de su jefe si lo regañaba, si no salía la cuestión. Estaban pensando, ¿y ahora yo qué voy a decirle? Si me regaña, ¿usted creo que me está trayendo? ¿Cierto? Dice, no, pero es que yo solamente hice lo que él dijo, ¿cierto? Estaban maquinando qué respuesta darle si el maestro les iba a pegar su regaño, su jefe. Entonces, se nos cuenta que el maestresala probó el agua, pero hecha vino, y llamó al esposo y le dijo lo que dice el versículo 10. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta. Y yo creo que lo que dice el maestresala, sin alegorizar tanto, es una enseñanza que refuerza el propósito de este primer milagro. ¿Qué cosa es? Recordemos que estamos en un crecimiento en la fe y en la confianza en la persona de Cristo. Cuando más conocemos de Cristo, cuando más se nos revela su gloria, más notamos las implicaciones de estar con Él. Por lo que hay más aprendizaje, hay más honor y gloria. Nuestra fe es como agua que se convierte en, que cuando crece se convierte en vino. Nuestra fe inicial es dada por Dios, gloria a Dios, pero es como eso. Pero mientras crece, mientras que el Señor muestra su gloria, esa fe se va perfeccionando. Así es como, ese es el ejemplo. Es la enseñanza del pasaje. Una fe con agua que con el pasar y el conocimiento, con cada obra de Cristo, con cada enseñanza de Cristo, con cada adoración a Cristo se convierte en vino, una fe mejor, una fe mejor. Entonces, hablamos de una fe inicial a una fe mayor. Los discípulos creen en Cristo como Natanael. Creen que es Él el que habló Moisés y los profetas. Creen que Él es el Rey de Israel. Pero los discípulos deben ver más de Él. Deben comenzar a ver cómo ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Como la fe inicial de Natanael, igualmente nosotros tenemos una fe inicial, ¿cierto? Va creciendo en la persona de Cristo.
Tenemos fe inicial en la persona de Cristo como el Salvador, como el que hablan la ley y los profetas. Cierto, esta fe es como el vino inicial de las bodas de Caná. Es bueno, pero mientras que avanzamos y crecemos en la fe en Cristo, es mejor. La más fe es como ese vino del Señor en Caná. Es mucho mejor, es más profunda, implica más cosas, cosas de nuestra vida, de nuestra existencia. Nuestro todo es afectado por la fe. Tiene que ser así. Cristo es más glorioso, es más grande que nuestro concepto que hoy nosotros tenemos de Él, como les decía. Ahora bien, como discípulos, muchas veces nos vemos llenando tinajas de agua, por decirlo de alguna manera. Ir y venir, sin sentir ningún avance, solo llenar aguas, sin crecimiento, sin nada, sino hacer solo eso. Pareciera ser que no vemos nada en nuestra obediencia al Señor o fe. Cada día el Señor se nos pide que nos comportemos como discípulos, que tengamos vidas diferentes, vidas de fe, que luchemos contra el pecado, que seamos luz, comportándonos diferente al mundo, que amemos lo que Dios ama y que odiemos lo que Dios odia. Y podemos decir que nos esforzamos, pero que no estamos viendo resultados. Nos parece lo mismo en nuestra vida. Al contrario, parecía que más problemas, más inconvenientes. Ya viene el maestro a la regañar con nuestra familia, ¿cierto? Pareciera que solo estuviéramos echando agua en tinajas. Sin embargo, el principio de la fe es lo que dice María. Hacer lo que Él dice. Así no veamos resultados. Ese es el principio de la fe. Hacer lo que Él dice. Hacerlo con todo. Queremos ver resultados inmediatos. Queremos ver su obra en lo que hacemos. Oramos, le presionamos, le queremos apurar. Le decimos, ¿por qué no en cada cántaro en la tinaja que traemos se transforma en vino? ¿Por qué no? Porque tiene que ser lleno todo al final. ¿Por qué nos puede hacer eso, Señor? ¿Sí? Oramos y oramos. En ese aspecto somos como María. Haz algo y hazlo rápido, Señor. Pero eso es crecimiento en la fe. Eso es darle la gloria a Cristo. Por ejemplo, observémonos nosotros como iglesia. Si hacemos cambios en la iglesia, ustedes lo notan. Queremos ser más bíblicos, pero muchas personas, ¿cierto? Al cambio, inclusive de sus propias vidas, inclusive en la iglesia, se rehúsan a aceptarlo. ¿Sí? Pareciera que se estuviera llenando tinaja de agua que solo hacen ciertas cosas, pero nada. ¿Qué estamos haciendo? Se preguntan. No vemos resultados. Son a diferencia de esos sirvientes que echan agua y solo obedecen a Cristo, a sus apóstoles, a su revelación, porque se cuestionan y se marchan. Hay partes en la carrera de nuestra fe o de la batalla de la fe que solo nos corresponde echar agua a tinajas. Punto. Es decir, obedecer. No vemos nada. Vemos cántaro tras cántaro y vemos agua. Solo vemos agua. Pero la fe nos dice, llegará la hora del Señor Jesús, llegará la hora de su gloria. Cuando sin cansarnos de hacer el bien, cosecharemos si no desmayamos. Cristo no dejará su obra sin fruto en nosotros, no dejará las decisiones en fe en Él sin ser transformadas en vino. Lo hará, por su gran gloria lo va a hacer, porque Él quiere manifestar su gloria a sus discípulos, como les dice. Nosotros no podemos madurar por nosotros mismos. Es Cristo cuando se manifiesta en nuestras vidas, es que podemos crecer. Nosotros no podemos hacerlo.
Señor, hazlo ya. No es cuando Él lo dice. Hagan todo lo que Él les diga simplemente. Nunca ha dejado que el agua sea agua o una fe pequeña que llegue a ser una fe mejor en los discípulos. El que comenzó la buena obra, nosotros, ¿qué dice la Escritura? La perfecciona hasta el día de Jesucristo. Pero ¿quién lo hace? El que la comenzó, no nosotros, el que la comenzó. Debemos saber que hay un momento en que la manifestación de la fe es obediencia, y esa es la evidencia, y ciertamente lo es. Fe es obediencia a Cristo. Ese es otro sinónimo de la fe en Cristo, es obediencia a Cristo. Sin cuestionar, solo hacer lo que Él diga, y cuando lo dice, el discípulo lo hace, obedece, lleva la obediencia de su máximo, lleva la fe al máximo de su obediencia, es así, lleva la fe al máximo en la obediencia. Cree, confía, no por los resultados, sino por la gloria de Cristo. Cuando se habla de este milagro fue especial, dicen los comentaristas, porque el Señor, como le hemos sido enfáticos, lo hizo para que sus discípulos creyeran que era Hijo de Dios, es decir, Dios. Y verdaderamente hacer de una cosa otra totalmente diferente solo se le puede aplicar a Dios. Nadie puede hacer agua, vino. Solo Dios. Y esa es la fe. La fe va a más. Es para tener a Cristo como Dios. No solo como Salvador, no solamente como el Señor de algunas cosas de mi vida, sino el todo de mi vida. Y tenerle como Dios es una carrera. En otras palabras, tener a Cristo como Dios es una carrera en la fe que yo tengo que andar. Cristo es Salvador, pero es Dios. Cristo es cabeza de la iglesia, pero es Dios. Cristo es nuestro amigo fiel, pero es Dios. Y muchos creen que el Señor es Salvador, que hizo obra de salvación, pero que no es tan Dios. Para ellos el agua sigue siendo agua. La fe que cree que Jesús es Dios es vino del Señor Jesús. Hacer de una fe inicial a una fe mejor es obra del Señor Jesús. Solo Él puede hacerlo, como les decía, pues es una obra de Dios. El hacer que nuestra fe ahora sea una fe mejor, de más confianza, de más entrega, es por Cristo mismo. Esos discípulos que creyeron en el Señor, que le siguen hasta Caná, solo pueden hacerlo cuando Cristo en su hora de gloria lo hace. Y cada vez que pasemos por una página del Evangelio, vamos a ver cómo los discípulos van a ir creciendo con cada narración, con cada historia, con cada obra. Y yo pregunto, cuando lees la Biblia, ¿creces en fe? Porque es las obras de Cristo que en el discípulo hace que vaya de una fe a otra. Cada uno tiene un tiempo, pero la confianza es que el Señor lo hará. La transformación del agua en vino es una parábola sobre la fe en los discípulos. Pero lo que nos atañe como discípulos es lo siguiente. Y es la pregunta de esta mañana. ¿Hacemos lo que Él dice? Si no, ¿cómo creceremos en la fe? Haz las cosas aunque solo te parezcan echar agua en tinajas. Lo haces porque crees en lo que Cristo dice. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de lo sucedido en Caná? Bueno, lo que podemos decir fue que los invitados disfrutaron un buen vino. Pero eso fue pasajero. El resultado de lo sucedido en Caná de Galilea lo es para los discípulos. Punto. Ese es nuestro segundo punto. Esos son los dos últimos versículos. Nuestro último y final punto es la fe en la gloria de Cristo de los discípulos. Volvamos y leamos 11 y 12.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este punto nos enseña sobre el propósito de la fe en Cristo. Y el propósito es Cristo mismo, su gloria. Como decíamos, esta señal primera del Señor se hizo para sus discípulos y sus discípulos creyeron en él. Cuando terminó el milagro, ¿qué ocurrió? Sus discípulos creyeron en él. Ellos llegaron a Caná con una fe y se fueron de Caná con otra fe. Y noten este aspecto importante. Y yo me pregunto, el por qué no hubo uno que otro sirviente de las bodas que le siguió después de haber visto ese milagro. Porque un sirviente de la boda dijo, no, pero ¿esto qué es? Y se hubiera ido tras el Señor Jesús. Ellos se dieron cuenta del milagro. Leemos que los sirvientes solo quedaron en esta estación, en Caná. Los sirvientes quedaron en Caná. Pero lo que leemos es que los discípulos se fueron con Jesús y descendieron a Capernaum. Algunos que se quedan en Caná y otros que descienden con Jesús a Capernaum. Y ese también nos enseña respecto de la fe. Entonces, y se fueron con la familia del Señor, si notan, familia, sus discípulos. Por lo que podemos concluir que muchos, en cuestiones de una fe humana en Cristo a otra mayor, que es la fe de Dios en Cristo, se quedarán en cada estación. Se van a quedar en cada estación. Y eso es lo triste también en la vida cristiana. Ver cómo hermanos se quedan, hermanos, entre comillas, se quedan en cada estación. Eso es lo triste. O por lo menos que hermanos avancen en la fe a otra estación y yo me quede en el mismo lugar. Entonces, los discípulos, dice el texto, que van a seguir al Señor de ciudad en ciudad, mes tras mes, año tras año, hasta cumplir los 3 años de su ministerio. Y luego ellos seguirán, ¿cierto? Seguirán en pos del Señor resucitado, donde serán testigos de la crucifixión, de tantas multitudes, de tantos testigos oculares. Observaremos que solo perseverarán 120 en Pentecostés. Y no hay mejor descripción de la carrera de la fe en el discípulo, no hay mejor descripción que el ir descubriendo una nueva gloria del Señor Jesús para que creamos más en Él, aún en las más humillantes que podamos vivir. De eso se trata, que muchas veces conocemos más la gloria de Dios cuando nosotros más descendemos, cuando somos más humillados. Algunos desearán quedarse con la gloria de Cristo en la fiesta de Caná. ¿A quién no le gustan las bodas y que todo el ambiente esté feliz y contento y alegre? Pero ¿quién quiere ser el discípulo del Señor, en el Calvario, en la persecución? ¿En dónde? ¿Cierto? Pero allí encontramos más la gloria de Cristo. La gloria de Cristo se manifestó más en el Calvario que en Caná. En esas alturas de la carrera de la fe, el vino ya no importa. Noten muy bien. No importa las ciertas obras del Señor Jesús. Lo que importa es la persona de Cristo, pues Cristo ha llegado a ser tan glorioso, que es una gran gloria que por Cristo el discípulo viva haciendo lo que Él dice y
algo mejor avanzar únicamente por Él. Porque nosotros podemos avanzar por las cosas que Él da, por las cosas que nosotros podemos ser transformados, por la paz que podemos sentir, por la tranquilidad que podemos tener, o porque por las noches me hace dormir el tener paz en mi conciencia. Pero ese es un avance, ¿cierto? De uno a otro. Pero llegará el momento en que si uno quedará en el avance de Cristo, porque no es Él el objeto de nuestra fe y nuestro contentamiento en todo. Pero cuando sea Cristo, es lo mejor. Cuando el discípulo viva haciendo lo que Él dice. Porque el discípulo ha llegado a conocer y creer, ha llegado a confiar de tal manera en Cristo que dice, mejor, como el libro de Cantares, mejor son tus amores que el vino. Mejor es Él que el mismo vino. Mejor es Él que lo que pueda obtener de mi propia fe. Mejor es Él. Si pudiéramos decirlo en el lenguaje de la enseñanza de las bodas de Canaán, lo mejor de la fe es hacer lo que Él dice. Pues hemos conocido su gloria. La motivación para creer es Cristo mismo. Entonces, en la fe, el discípulo termina creciendo a más fe cuando Cristo ha llegado a ser su Señor, su todo en todo. Así no nos dé nada. Así nuestra vida de fe sea solo echar aguas en tinajas. Pero que sea Cristo nuestro todo, ha llegado a más fe. En estas alturas o en este avance, ¿cierto?, de la vida, no esperan los discípulos que las aguas se conviertan en vino, sino solo les basta la gloria de Cristo por lo que Él se ha manifestado a ellos. Hacemos algo no para conocer a Cristo, sino por lo que conocemos de Él. Cuando pensamos así, ¿qué avance en la fe hemos tenido? Cuando sin esperar nada cambie, cuando sin esperar nada milagroso, cuando humanamente no saquemos algún provecho y a pesar de eso, amemos a Cristo, viviendo para Él, solo para Él, únicamente para Él. Hemos avanzado tanto, hemos crecido. Esos discípulos que estaban en Caná de Galilea, esos apóstoles, el Señor Jesús vino a ser su todo, si nosotros lo notamos. Pues según el Evangelio de Juan, crecieron en la fe, corrieron una carrera, pelearon una buena batalla. Vemos su fe en el Señor Jesús años después. El mundo no les conoció, el mundo les aborreció y humanamente hablando, el mundo les menospreció. Y no tuvieron riquezas. Su fe no fue para darles las cosas que humanamente deseaban. No tienes la casa porque no tienes fe. Es que la fe no es para obtener casas. La fe es para que Cristo sea el todo de nosotros. Sea mejor que botemos la casa por Jesucristo. Esa es la cuestión de nuestra fe. Ese es el punto central de la fe. Jesús. Si nosotros leemos las cosas que hicieron los apóstoles, soportar oprobios, sosteniendo sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo. Eso les llevó la fe en Él. Es lo mejor. La gloria de Cristo les absorbió, les tomó, les llevó a las alturas celestiales en sus humillaciones y pareciera que estuvieran en el cielo, en la cárcel. Imagínense. Pareciera que solo contemplar la fe en la gloria de Cristo fuese el paliativo para su sufrimiento. El vivir suficiente, el ser el suficiente argumento que es Cristo para vivir cada día. Y solo vivía para guardar sus palabras y mandamientos. Eso es creer en la fe. Dice mismo Señor, bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Y hasta allí debe llevar nuestra fe en Él, de la fe que profesamos a una mejor. En la epístola a los Hebreos, todos sabemos que hay un capítulo entero que habla de la fe, el 11, donde comienza el autor hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y notamos que la forma en que vivieron estos hombres era el resultado de la fe. Creían que hallaban a Dios y que Dios galardoneaba a los que le buscan. ¿Cómo lo hacía? ¿Dándole lo que querían según el texto de Hebreos? No. Miren los finales de ellos. No les daba lo que querían. ¿Cierto? A Jacob le prometió una tierra y dice que ni aún poseía la tierra de la planta de sus pies. Pero anduvo en fe creyendo que la daría. Cuenta el autor de las esposas de estos héroes que recibieron gozosas sus cuerpos asesinados. Ellas tenían una fe mejor, como sus esposos. Otros fueron vituperados, otros azotados, otros prisiones y cárceles, otros apedreados, aserrados, en muchas pruebas, muertos a espada, desterrados, cubiertos de pieles, empobrecidos, angustiados y maltratados. Pero estos son los héroes de la fe. Queridos hermanos, este es el vino de Caná, transformado por Cristo, una profesión de fe de una a otra mejor. Y podemos decir que los apóstoles están dentro de los héroes de la fe. Sus vidas y muertes lo atestiguan. Pero quiero decir esta mañana que tal vida en fe, tal vino, fue Cristo quien obró en poder para que llegara a ser. Fue Cristo que se reveló tanto a los suyos, que él reveló la gloria de su persona, que por él vivieron gloriosamente, fueron en verdad cristianos. Si existiera un maestresala espiritual, supongamos que estamos en la boda de Caná, digamos que estamos al cielo, ¿cierto? Porque hemos creído en el Señor, tenemos poca fe, pero hemos creído. Entonces hay un maestresala espiritual. Entonces, ese maestresala nos va a probar nuestra fe, va a probar nuestro vino, ¿cierto? Cada uno somos una tinaja, estamos llenos de vino. Entonces, y quiero decir que ese maestresala no es cualquier maestresala, es la persona de Dios mismo. Al probar el vino de la fe de los creyentes, antes agua en la fe de los creyentes, concluirá, si está en Cristo, si ha crecido en fe, concluirá, no por ellos son agua, pero quien los transformó fue Cristo. Dirá, este vino es un vino inigualable. Sabe a la gloria de mi Hijo unigénito. Y concluirá al respecto de la vida de estos héroes de la fe, que el mundo no era digno de ellos. El mundo no les merece, aunque fueron del mundo. Fue el Señor Jesús quien lo hizo, y lo hizo Cristo para su gran gloria. Puede hacer esta mañana esto con nosotros. Porque eso se trata de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no ha disminuido en poder. Y puede hacer de nuestra fe, desde hoy a otra más fe, mañana. No se conforme, mi hermano, con la fe que tiene ahora. Si Cristo no es lo único que le basta para ser fiel a Él y militar en el mundo. Si Cristo no es lo único si no ve a Cristo como lo único, entonces le hace falta. Si para vivir nuestra vida, si Cristo, si el Señor no es el motivo suficiente, nos falta. Pero ¿a qué hizo esa obra? Nos enseña el Evangelio.
puede ser esa obra con nosotros hoy. Puede llevarnos de esta fe a una mejor. Hoy podemos haber llegado en agua, pero podemos salir convertidos en vinos. Nuestra fe, yo no estoy hablando de mi vida y mis cosas, no. Lo más importante, nuestra fe en Él. Él puede hacer que Él sea el todo de nuestras vidas. Y eso lo va a hacer. Aquel que te salvó para que avances de esta fe a una mejor por su misma obra. En verdad, si sientes que tu vida de la fe ha sido solo echar agua en tinajas, pues pídele fe para seguirlo haciendo con la firmeza que encuentras en las Escrituras. De hacer lo que Él dice. No vaciles el obedecer, es mejor que los sacrificios, dicen los profetas. Aun si no veas tus respuestas, la respuesta que te basta debe ser que Cristo sea glorificado por tu obediencia. Él es el que transforma tu fe a una mejor. ¿Cuándo? Cuando considere que es su hora. Ora para perseverar en la esperanza de una hora, un día que Él obrará. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que transforma el agua en vino. Cuando estés en el cielo, piensa que no dejará que su Padre beba de ti agua, sino el mejor de los vinos. Confía en Cristo, no dudes, sé creyente. Nuestro Señor nunca ha dejado una obra a medias. Que todos aquí solo nos bastase Cristo y su gloria como motivo para vivir en este mundo. Oremos pidiendo una fe así. El mundo no es digno de Cristo ni de sus discípulos. En Cristo Jesús por causa de su gloria, en los discípulos por causa de su fe en Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos sobre la fe, una fe que necesariamente en nosotros debe crecer. Y disponemos nuestra vida, Señor, para que tú obres. Nosotros solo queremos obedecerte y a pesar de ello, Señor, seguirlo haciendo, a pesar de las luchas y de las dificultades, a pesar, Señor, de que sea difícil el hacerlo, que haya mucho obstáculo en nuestras vidas, que no haya mucha motivación tampoco para hacerlo, como si llenáramos baldes de agua. Pero oramos, Señor, que sigamos obedeciendo y llenando y haciendo, porque tú, Señor, obrarás en tu hora, en nuestras propias vidas, y ciertamente lo harás, porque eres Dios, eres Señor. Gracias por tu tiempo en nosotros y permítenos, Señor, que sigamos obedeciendo, a pesar de no ver nada. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin y ver la gloria tuya, Señor, al final. En Cristo Jesús.